Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 119 del curso de geometría. Vamos a ver este quinto y último ejemplo de demostración analítica, ¿verdad? Y el teorema que nos piden, que nos presentan, es el siguiente. Dice: pruebe que los puntos medios de dos lados opuestos de cualquier cuadrilátero y los puntos medios de sus dos diagonales son los vértices de un paralelogramo. Eso es lo que dice el teorema y nos piden que lo probemos, que lo demostremos. Y lo vamos a hacer claro analíticamente haciendo uso del álgebra, ¿verdad? Específicamente empezamos colocando un cuadrilátero cualquiera en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Míralo aquí. Fíjense que estamos usando una de las formas, ¿verdad?, que vimos para cualquier cuadrilátero, ¿verdad? Que es que escogíamos colocar uno de los vértices en el origen y otro de los vértices en el lado positivo, en el eje positivo de X, ¿verdad? Para que tengamos que usar la menos cantidad de variables posible. Por ejemplo, si yo cojo este vértice A de ese cuadrilátero cualquiera, fíjense que lo estoy dibujando, que no sea ni un rectángulo, ni un paralelogramo, ni un cuadrado, ni un rombo, ni un trapecio, ¿verdad? Pues fíjense que ese vértice, al estar en el origen, tiene coordenadas 0, 0, no se hace uso de ninguna variable ahí. Para este punto que está en el cuadrante 1, pues tenemos que usar unas coordenadas que hemos llamado A y B, no las conocemos, ¿verdad? Esta es la abscisa, que sería este número que está aquí abajo, y esta B es la ordenada, que sería el número que está aquí arriba, en el eje de Y. Para el punto C, que también fíjense que está en el cuadrante 1, pues también tenemos que asignar unas coordenadas que, como no las conocemos, las llamamos C, la abscisa, y D, la ordenada, ¿verdad? C, la coordenada X, ¿verdad?, que se te localiza en el eje de X, ¿verdad? Y D, la ordenada, que es la abscisa, o la coordenada Y, que se encuentra en el eje de Y. Y finalmente está el vértice D, que al estar en el eje positivo de X, pues su ordenada va a ser 0, y la abscisa, pues le asignamos una variable E, no conocemos, ¿verdad? No sabemos en qué sitio está. Puede ser en cualquier punto, ¿verdad?, en el eje de X, y le estamos asignando al número que le corresponde a ese punto en el eje de X la variable E. Muy bien. Pues fíjense lo que nos está diciendo el teorema, y vamos a verlo aquí. Dice que si R y S, mire estos dos puntos que están aquí, este punto y ese punto, son los puntos medios de las diagonales AC, mire. La diagonal AC de ese cuadrilátero, su punto medio va a ser R. Y la diagonal BD, que es esta que está aquí, su punto medio va a ser el punto S. Esos puntos R y S son los puntos medios de esas dos diagonales respectivamente. Y si P y Q, este punto que está aquí y este punto que está aquí, son los puntos medios de los lados opuestos, fíjense que este punto P va a ser el punto medio de este lado BC de ese cuadrilátero, y Q va a ser el punto medio de ese lado opuesto a ese lado BC en ese cuadrilátero, ¿verdad? O sea, es el punto medio del lado AD. Porque fíjense que dice que tenemos que considerar los puntos medios de los lados opuestos más los puntos medios de las diagonales, ¿verdad? Pues el teorema dice, ¿verdad?, que queremos ver que ese cuadrilátero que se forma entonces usando esos puntos medios R y S de las diagonales y esos puntos medios P y Q de esa pareja de lados opuestos en ese cuadrilátero forman un paralelogramo. O sea, yo quiero ver que el cuadrilátero, PRQS, este que está aquí, es un paralelogramo. Eso es lo que dice el teorema. Bueno, pues ¿cómo yo demostraré entonces que ese cuadrilátero PRQS es un paralelogramo? Pues tendremos que ver que las parejas de lados opuestos son congruentes. O sea, que tengo que ver que este lado PR va a ser congruente con el lado opuesto a él en ese cuadrilátero, que es el QS. Y también que el lado PS va a ser congruente con el lado opuesto a él en ese cuadrilátero, que es el QR. También, fíjense, dice aquí que si P' y Q', estos dos puntos que están aquí, P' y Q', fueran los puntos medios de esta otra pareja de lados opuestos en ese cuadrilátero, entonces el cuadrilátero que se forma usando esos puntos medios de esos dos lados opuestos en ese cuadrilátero y esos puntos medios de las diagonales también sería un cuadrilátero. O sea que el cuadrilátero P', mira aquí, P', R, Q', ese cuadrilátero que se ve un poco bastante estirado, ¿verdad?, también va a ser un paralelogramo. Pero esa es la demostración de que ese otro cuadrilátero que se forma de esa manera, con estos dos puntos medios de esas dos diagonales de ese cuadrilátero y estos dos puntos medios de esos lados opuestos en ese cuadrilátero,
son los vértices de un paralelogramo, lo dejamos de ejercicio. Y se hace exactamente igual, como vamos a ver, la demostración de que este cuadrilátero que formamos aquí es un paralelogramo. Está viendo que esas parejas de lados opuestos en ese cuadrilátero son congruentes. Bien. Bueno, pero primero vamos a hacer que vamos a determinar las coordenadas de los puntos P, R, Q y S. Y como esos puntos son puntos medios de unos segmentos, ¿verdad? P y E, P y Q son los puntos medios de estos dos lados opuestos en ese cuadrilátero que nos dan. Y R y S son los puntos medios en esos segmentos que son las diagonales de ese cuadrilátero. Pues vamos a determinar sus coordenadas haciendo uso de la fórmula para buscar los puntos medios de cualquier segmento, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a ver, en particular P. ¿Cómo se buscará las coordenadas del punto P? Bueno, pues recuerde que usted busca las coordenadas del punto medio de un segmento primero, sumando las abscisas de los puntos extremos y dividiendo entre 2. Y esa va a ser la abscisa del punto medio. Así que para buscar la abscisa del punto P, yo sumo la abscisa de este punto, que es A, más la abscisa de este otro punto, que es C, ¿verdad? Esos son los dos puntos extremos de ese segmento, del cual P es el punto medio, y lo dividimos entre 2, ¿ves? A más C entre 2. Repito, esta A más esta C que está aquí, no esta C que es la abscisa del punto C mayúscula, entre 2. Y la ordenada de ese mismo punto P será la suma de las ordenadas de los puntos extremos del segmento del cual es el punto medio, dividido entre 2. Así que será sumar B minúscula más T entre 2. Pues ya tenemos las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto Q, igual que este que está aquí, ¿verdad? Sumamos las abscisas de los puntos extremos de ese segmento del cual él es el punto medio, ¿verdad? Así que sería 0 más E, aquí, 0 más E entre 2. Y para buscar la ordenada, 0 más 0 entre 2. 0 más 0 entre 2. O sea que esto será 0 más E entre 2. Y esto será 0 más 0, 0 entre 2. O sea que esto será E entre 2 y 0 entre 2 queda 0. Así que estas son las coordenadas del punto Q. Para buscar las coordenadas del punto R, que es el punto medio de esta diagonal de ese cuadrilátero, pues haremos lo mismo, ¿verdad? Sumamos primero las abscisas de los puntos extremos, A mayúscula y C mayúscula, del cual el punto R es el punto medio, y lo dividimos entre 2. 0 más C entre 2. 0 más C entre 2. Y para buscar la ordenada, pues sumamos las ordenadas y lo dividimos entre 2. 0 más D entre 2. 0 más D entre 2. Para 0 más C es C entre 2 y 0 más D es D entre 2. Y finalmente, para buscar las coordenadas del punto S, que es el punto medio de esta otra diagonal, pues sumamos las abscisas de los puntos extremos del segmento del cual es el punto medio y las ordenadas, y las dividimos entre 2, y las ordenadas de los puntos extremos del segmento del cual es el punto medio, y también lo dividimos entre 2. Así que sería, vamos a ver, para buscar la abscisa, A más E entre 2. Míralo ahí, A más E entre 2. Y para buscar la ordenada, B minúscula más 0 entre 2. B minúscula más 0 entre 2. O sea, A más E entre 2, que no podemos hacer más nada con esa expresión. Y B más 0, que es B, entre 2. Así que ahí tenemos las coordenadas de todos esos puntos medios de esos segmentos que hemos presentado ahí, ¿verdad? De P, de Q, de E y de S. Bueno, pues ya que tenemos las coordenadas de esos 4 puntos, vamos a empezar a buscar las medidas de estos segmentos de PR y de QS, a ver si efectivamente son iguales, para que entonces sean congruentes esa pareja PR y QS de lados opuestos en ese cuadrilátero, ¿verdad? Y una vez tengamos decidido que son congruentes, entonces tenemos que ver que los otros dos también son congruentes entre sí. No quiere decir que la medida de estos tiene que ser igual a la medida de estos, no. La medida de estos dos tiene que ser una misma, y la medida de estos dos tiene que ser una misma, no necesariamente la misma que estos, ¿verdad? Pero pudiera ser, claro, porque esa sería una propiedad de los paralelogramos, ¿verdad? Que pueden ser, los lados opuestos tienen que ser congruentes, pero pueden ser congruentes también a las otras parejas, a la medida de los otros lados opuestos en ese paralelogramo, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar. Ahora aplicamos la fórmula de distancia para determinar la medida de PR, la medida de QS, la medida de PS y la medida de QR. ¿Okay? Vamos a buscar las medidas de esos 4 segmentos. Bueno, pues empezamos. Vamos a buscar la medida de el primero es PR, ¿verdad? Este que está aquí, la medida del segmento PR. O sea, la medida de este segmento PR.
Así que será igual a raíz cuadrada de, eso es lo que dice la fórmula de distancia. La raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos, P y R al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos, también al cuadrado. Vamos a buscar lo que es P y R. Aquí lo tenemos, P y R. Así que tenemos que coger esta abscisa menos esta abscisa, ¿verdad? A más C entre 2, A más C entre 2, y a esa abscisa hay que restarle la abscisa de R, que es C sobre 2. Y esa diferencia de la abscisa se cuadra, más. Y entonces tenemos que coger la diferencia de las ordenadas. La ordenada de P, que es B más D entre 2, y a eso restarle la ordenada del punto L, que es D sobre 2. Y esa diferencia se cuadra. Y vamos a agregar con esto. Entonces la raíz cuadrada de, bueno, aquí hay una resta de fracciones y ya tienen el mismo denominador, así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador y restamos los numeradores, A más C menos C. Y eso dice que hay que cuadrarlo, más. Y aquí tenemos que restar otras fracciones que ya también tienen el mismo denominador, así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador y restamos los numeradores, B más D menos D. Y lo que dice que hay que cuadrarlo y hay que buscarle la raíz cuadrada a todo eso, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de, bueno, aquí fíjense que la C cancela, no se cancela sino que se anula, 6 negativos C dan 0, así que nos queda nada más que A sobre 2, que hay que cuadrar, más, y aquí la D se anula también, ¿verdad? Y nos queda sencillamente B sobre 2, que hay que cuadrarlo. Así que esto será la raíz cuadrada de, y al cuadrar esa fracción será el cuadrado del numerador, A al cuadrado, y el cuadrado del denominador 2 al cuadrado, que es 4, más, y aquí al cuadrar esta otra fracción, cuadramos su numerador, que es B al cuadrado, y cuadramos su denominador, y 2 al cuadrado es 4. Así que fíjense que nos queda la raíz cuadrada de, vamos a seguir acá arriba, ¿ok? La raíz cuadrada de, no borremos esto todavía. A ver si nos cabe algo interesante, ¿no? La raíz cuadrada de, ahora aquí tenemos una suma de fracciones que ya tienen el mismo denominador, así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador como 4 y sumamos los numeradores, A cuadrado más B cuadrado. Y por una propiedad de radicales, de las raíces cuadradas, ¿verdad? Eso es la raíz cuadrada del numerador sobre o entre la raíz cuadrada del denominador. Y fíjense que la raíz cuadrada del numerador no se puede extraer porque la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más la raíz cuadrada de A cuadrado más la raíz cuadrada de B cuadrado. No se puede, no es así. Pero la raíz cuadrada de 4 sí es exacta y es 2. Así que nos queda sobre 2 y arriba queda esa raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ya tenemos la medida del segmento PR, ¿verdad? PR, mira ahí. Ahora es la medida del segmento QS. Porque yo quiero ver si eso que me dio la medida del segmento PR es lo mismo que me da la medida del segmento QS. Pues vamos a ver cuánto será QS. Bueno, hacemos también el mismo uso de la, ¿cómo se dice? De la forma de distancia, ¿verdad? Tomamos la diferencia de las abscisas de Q y S al cuadrado y la diferencia de las ordenadas de Q y S al cuadrado y sumamos esas dos cantidades, ¿verdad? Vamos a ver. Q y S son este y este. Que entonces aquí está este Q y este S. Así que será la abscisa de Q, que es E sobre 2, menos la abscisa de S, que es A más E, entre 2, esa diferencia se cuadra más, y entonces tenemos la diferencia de las ordenadas, la de Q, que es 0, menos la de S, que es B sobre 2. Y esa diferencia de ordenadas también se cuadra. Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, aquí dentro tenemos que sumar esas dos fracciones que ya tienen el mismo denominador, así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador y combinamos restando los numeradores, ¿verdad? E menos este numerador, ¿verdad? Para restar A más E, recuerda que yo tengo que pensar menos paréntesis A más E, y al eliminar ese paréntesis sería menos A y menos E. Y eso, ¿verdad? Dice que hay que cuadrarlo. Más, y 0 menos B sobre 2 va negativo. B sobre 2, ¿verdad? Porque 0 más negativo B sobre 2, porque como el 0 es el elemento de identidad de la suma, pues da el negativo B sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, aquí la E se anula, ¿verdad? Y nos queda el negativo de A sobre 2 al cuadrado más, y aquí ya podemos cuadrar esto, y al cuadrado un negativo da al positivo, B al cuadrado, el numerador al cuadrado, y 2 al cuadrado, el denominador al cuadrado, que es 4.
Así que toda la raíz cuadrada de, bueno, y ahora cuadramos esto, el cuadrado de negativo a es a cuadrado y el cuadrado del 2 es 4, más b cuadrado sobre 4. Ajá, bueno, tenemos que borrar, ¿verdad? Recuerde haberlo tenido todo copiado. Así que vamos a seguir aquí con el cómputo, ¿verdad? Y esto será entonces, aquí tenemos que buscar la raíz cuadrada de la suma de estas dos fracciones que ya tienen un mismo denominador. Podemos hacer entonces la suma con ese denominador como 4 y sumamos al cuadrado más b cuadrado, que son los numeradores, ¿verdad? Y por una propiedad de las raíces cuadradas, pues la raíz cuadrada de una división es la división de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de lo de arriba sobre la raíz cuadrada de lo de abajo, ¿verdad? 4. La raíz cuadrada de 4 es exacta, la de arriba no es exacta, así que se debe expresar la raíz cuadrada de cuadrado más b cuadrado sobre, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Bueno, pues ya tenemos cuánto es QS. Míralo aquí. Vamos a llamar esto 1 y esto 2. Y ya, ahora decimos, observe que de 1, de ese resultado 1, que es precisamente la medida de PR, y 2, de este resultado que es la medida de QS, concluimos que PR, ese segmento PR, va a ser congruente con este segmento QS. Y esa era una de las cosas que teníamos que ver, ¿verdad? Que esta pareja de lados opuestos en ese cuadrilátero que tenemos aquí tiene que ser congruente. Ahora nos falta ver que la otra pareja de lados, PS y QR, son también congruentes. Y ahí ya podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente ese cuadrilátero es un paralelogramo porque las parejas de lados opuestos son congruentes. Muy bien. Ahora, bien, ahora vamos a pasar, ya que buscamos PR y QS, vamos a pasar a buscar ahora PS. Bueno, pues también por la fórmula de distancia, la raíz cuadrada de la diferencia de sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas también al cuadrado. P y S son este y este, el primero y el último, ¿verdad? Así que sería esta abscisa A más C sobre 2 menos la abscisa de S, que es A más E sobre 2. Esa diferencia de esas abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas, B más D sobre 2. Y le restamos la ordenada de S, que es B sobre 2. ¿Sí? Y esa diferencia de ordenadas también se cuadra y se busca la raíz cuadrada de todo eso. Así que esto será la raíz cuadrada de... Bueno, aquí tenemos que restar esas fracciones que ya son homogéneas, tienen el mismo denominador, así que no hay que buscar un denominador común. Así que el resultado será sobre 2 y restamos A más C menos esto. Para restar esto, tenemos que escribir menos paréntesis A menos E, y al eliminar ese paréntesis sería negativo A y negativo E, ¿verdad? Esta diferencia al cuadrado. Más, y aquí también al yo restar, pues fíjense que tenemos ya un denominador común que es 2. Y pues sencillamente restamos los numeradores B más D menos B. Y esa diferencia también se cuadra. ¿Okay? Muy bien. Así que esto será, vamos a ver, la raíz cuadrada de... ¿Qué nos queda aquí? Bueno, pues fíjense que aquí la A se anula, ¿verdad? Porque ahí negativo A se va. Y nos queda C menos C sobre 2 al cuadrado más, y aquí la B se anula y nos queda sencillamente D sobre 2 al cuadrado. Así que esto será la raíz cuadrada de... Bueno, fíjense que aquí habrá que cuadrar este numerador, ¿verdad? Que es un binomio, y este denominador, ¿verdad? Y a eso le sumamos el cuadrado de esto. Así que esto será, vamos a cuadrar el numerador este. Fíjense que ese numerador es un binomio. Y recuerden cómo se cuadraba un binomio en álgebra elemental, un producto especial, ¿se acuerdan? Cuando usted cuadraba un binomio, salían tres términos. El primero de los cuales es el cuadrado del primero, C cuadrado. Después venía el primero por el segundo y por 2, C por negativo E da negativo CE por 2, negativo 2, CE, más el cuadrado del segundo, más E al cuadrado, ¿verdad? Sobre, y también tenemos que cuadrar el denominador, el 2 al cuadrado es 4, menos, y aquí sencillamente da el cuadrado del numerador, que es D cuadrado, sobre el cuadrado del denominador, que es 2.
Y ahora seguimos acá arriba, ¿verdad? Esto será, y cuadramos el 2, perdón, que es 4. Cuadramos el numerador que es d cuadrado y cuadramos el denominador, 2 al cuadrado es 4. Y ahora tenemos que buscar la raíz cuadrada de la resta de esas dos fracciones. Pero esas dos fracciones ya tienen denominador común 4. Así que podemos hacer una sola fracción con ese denominador común 4 y sencillamente combinamos los numeradores. C cuadrado menos 2CE más E cuadrado y menos D cuadrado. Y fíjense que esto sencillamente es la raíz cuadrada de lo de arriba, ¿verdad? De C cuadrado menos 12E más E cuadrado menos D cuadrado, que dicho sea de paso, fíjense que no se simplifica más, ¿verdad? Porque ahí no hay términos que se puedan combinar, no hay términos semejantes, así que se deja así. Sobre la raíz cuadrada de 4, y eso finalmente será, me falta buscar, y esto sencillamente es la raíz cuadrada de lo de arriba, que es C cuadrado menos 12E más E cuadrado menos D cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y ya tenemos cuánto es la medida del segmento PS, toda esa expresión, ¿verdad? Y ahora nos falta buscar la medida de QR y ver si nos da eso mismo, ¿okay? Porque si nos da eso mismo, entonces esta otra pareja del lado opuesto, ¿verdad? La PS y el QR también serían congruentes, y entonces el cuadrilátero S definitivamente sería un paralelogramo, porque las dos parejas del lado opuesto son congruentes. Nos falta, dijimos, buscar esencialmente QS, ¿verdad? No, QS ya lo buscamos, nos falta buscar EQ, QR, es el último. QR, ya buscamos el de PS, nos falta buscar el de QR, el lado opuesto a ese que acabamos de buscar, PS. Ajá, fíjense que no quiero borrar, ¿verdad? Que lo que voy a buscar es QR, estos dos números, estos dos puntos, ¿verdad? Así que vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto será QR? Recuerda, vamos a pasar una raya aquí, porque esto recuerde que era viejo, lo que nos dan las coordenadas del punto Q y las coordenadas del punto R, ¿okay? Así que será la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas. Las coordenadas, las abscisas de Q es E sobre 2, menos, y la abscisa de R es C sobre 2, esa diferencia de abscisas se cuadra, más la diferencia de las ordenadas, 0 es la ordenada de Q, menos D sobre 2, que es la ordenada de R, y esa diferencia de ordenadas también se cuadra. Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, aquí dentro de ese paréntesis tenemos que restar esas dos fracciones, que fíjense que ya tienen un mismo denominador común, así que no hay que buscar un denominador común, sencillamente hacemos una sola fracción sobre el denominador común 2 y restamos E menos C, ¿verdad? Los numeradores. Este numerador menos este numerador, E menos C, sobre el denominador común 2, y esa diferencia dice que hay que cuadrarla, más, y 0 menos D sobre 2 da sencillamente negativo D sobre 2, ¿verdad? Porque 0 es el elemento y este de la suma, y esto yo puedo pensar que es la suma de 0 más el negativo de D sobre 2, y da sencillamente el negativo de D sobre 2, claro, al cuadrado. Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, aquí tendremos que cuadrar esta fracción, ¿verdad? Tendremos que cuadrar este binomio, que es el numerador de esa fracción, y hacemos la misma jugada, ¿verdad? Cuadramos, ¿verdad? Como dice el producto especial del cuadrado de un binomio. Primero cuadramos este término, E al cuadrado, luego multiplicamos primero por segundo por 2, E por menos C da menos S por 2 menos 2S, y después se cuadra el segundo término, el cuadrado de negativo C más C cuadrado. Todo esto sobre el cuadrado entonces del 2, ¿verdad? Porque al cuadrar una fracción se cuadra el numerador y se cuadra también el denominador, y al cuadrar el 2 da 4. Más, y aquí al cuadrar esta fracción, pues va a dar positivo, porque al cuadrar un negativo da positivo, ¿verdad? Negativo por negativo da positivo. Cuadramos el numerador, que es D cuadrado, y cuadramos el denominador, que es 4, ¿verdad? Así es que ahora sí podemos hacer una sola fracción, ¿verdad? Ya que aquí tenemos una suma de dos fracciones homogéneas, ¿verdad? Una suma de dos fracciones homogéneas, ¿okay? Me perdonan aquí cometí un pequeño error. Cuando pasé de aquí a aquí, cambié de suma a resta. Así que miren, aquí es esto más esto. Así que aquí será
esto que está aquí, ¿verdad? Más este d cuadrado, arreglen eso, ¿ok? Más d cuadrado, y esta sencillamente sería el PS. Y ahora aquí tendremos que hacer lo siguiente, sumar esas dos fracciones que ya tienen el mismo denominador con un 4, ¿verdad? Y al hacer eso, ¿verdad? Tendremos la siguiente suma. Bueno, hacemos una sola fracción, ¿verdad? Será raíz cuadrada de la suma de esas dos fracciones que ya tienen el denominador como un 4, lo ponemos el 4 abajo, y sumamos los numeradores, e cuadrado menos 2s más c cuadrado y más el numerador de esa segunda fracción que es d cuadrado, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de una fracción, pues es la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador por una propiedad de las raíces cuadradas, ¿verdad? Raíz cuadrada de e cuadrado menos 2cs más c cuadrado más d cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de arriba no podemos sacarla exactamente, así que la dejamos expresada, ¿verdad? Sobre la raíz cuadrada de 4, que sí es 2. Ahora, yo no voy a escribir todavía lo que voy a poner aquí porque quiero comparar a ver si esto que me va a dar aquí es igual al primero. Bueno, primeramente fíjense que al yo conseguir PS, que nos dio esto, lo primero que tenemos que tener aquí es c cuadrado. Lo que teníamos aquí nos dio c cuadrado. Y aquí lo primero que nos da es e cuadrado. Pero aquí fíjense que tenemos c cuadrado. Y la suma es conmutativa, así que por lo tanto yo podría poner ese c cuadrado en primera posición, ¿verdad que sí? Bien, después aquí tenemos menos 12e. Y aquí nos da al lado menos 2s. Pero la multiplicación es conmutativa, así que yo podría escribir menos 2 en vez de s, menos 12e. Y después viene más e cuadrado, que es este mismo término que estaba aquí, que yo intercambié con este, puse el c cuadrado primero, así que ahora puedo poner el e cuadrado más y finalmente el d cuadrado, ¿verdad? Lo tenemos ahí, más d cuadrado. Bueno, pues fíjense, ¿qué podemos decir ahora? Que efectivamente S con ese segmento PS, cuya medida es esta, y ese segmento QR, cuya medida es esta, son iguales, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, esos dos segmentos son congruentes, así que te ponemos por aquí lo siguiente, por lo tanto, de 3 y 4, vamos a marcar esta que está aquí, este resultado que está aquí con un 3, porque esa es la medida de PS, y 4, este que es la medida de QR, de 3 y 4, concluimos que este segmento PS es congruente con el segmento QR. Así es que por lo tanto ese cuadrilátero PRQS es un paralelogramo, y eso es lo que decía el teorema, ¿verdad? Que ese cuadrilátero era un paralelogramo. ¿Y por qué es un paralelogramo? Porque las parejas de lados opuestos resultaron ser congruentes. Bueno, pues con esto terminamos la discusión de este quinto y último ejemplo. En la siguiente lección ya comenzamos con el siguiente tópico dentro del tema de los elementos de la geometría analítica. Nos vemos entonces ya pronto.